Tu actitud lo transforma todo. Una historia que te inspirará a veces. La vida no cambia por lo que tienes, sino por la actitud con la que enfrentas lo que te toca vivir. Y la historia que estás a punto de escuchar es un poderoso testimonio de ello. Porque esta es la historia de un hombre común, uno como cualquiera de nosotros, que estaba a punto de perderlo todo, pero algo en su interior decidió no rendirse. Quédate hasta el final, porque quizás descubras que la vida también puede cambiar para ti, comenzando hoy mismo. En un pequeño pueblo del interior, donde las calles aún huelen a pan recién horneado y los vecinos se saludan por su nombre, vivía un hombre llamado Andrés. Era uno de esos hombres buenos, sencillos, trabajadores. No tenía lujos, ni grandes estudios, ni una vida perfecta, pero poseía algo que pocas personas conservan con el paso de los años, un corazón sereno y una mirada que todavía buscaba el lado bueno de las cosas, incluso en los días más complicados. Cada mañana, antes de que el sol despuntara en el horizonte, Andrés caminaba hacia el taller de carpintería donde trabajaba. Se ataba los cordones de sus botas gastadas, tomaba su vieja mochila, respiraba hondo y salía. No porque amara madrugar, sino porque sabía que cada día era una oportunidad para avanzar un poco, aunque solo fuera un paso. Sin embargo, por dentro, algo lo inquietaba. Sentía que la vida se le escapaba entre los dedos, como si su esfuerzo no fuera suficiente para ver frutos reales. En el pueblo lo conocían, muchos lo saludaban, pero nadie sabía la carga que llevaba en silencio. Porque sí, Andrés trabajaba duro, pero cada mes el dinero alcanzaba para menos y las deudas se acumulaban. Su pequeña casa necesitaba reparaciones urgentes, su madre estaba enferma y el taller donde trabajaba comenzaba a tener menos clientes que antes. Aún así, Andrés seguía adelante, día tras día, con calma, en silencio, con esa actitud que algunos confunden con resignación, pero que en realidad era fortaleza. Aunque, claro, hasta la fortaleza tiene sus límites. Una tarde, mientras lijaba una pieza de madera, Andrés notó que el dueño del taller hablaba en voz baja con su esposa. Sus rostros estaban tensos, preocupados. Al rato, el dueño se le acercó. Andrés no necesitó escuchar mucho. Bastaron unas pocas palabras para que su mundo se tambaleara. No podremos mantener a todos. Tendremos que dejar ir a alguien. Andrés sintió como el aire se volvía pesado. No se lo dijeron directamente, pero lo entendió. Él era el más nuevo, el menos indispensable. Y aunque hacía su trabajo con más dedicación que nunca, por dentro le ardía una mezcla de miedo, vergüenza y una pregunta que dolía: ¿por qué yo? Esa noche regresó a casa con pasos lentos. El cielo estaba nublado y, aunque no llovía, el ambiente se sentía gris. Encendió una vela, preparó un café sencillo y se sentó frente a la mesa de madera que él mismo había construido años atrás. Miró sus manos callosas, fieles, cansadas. Pensó en todo lo que había dado y en todo lo que aún no tenía. Pero justo en ese momento, cuando cualquier otra persona habría explotado, se habría quebrado o maldecido su suerte, Andrés hizo algo diferente. Cerró los ojos, respiró lentamente y se dijo a sí mismo, casi en un susurro: quizás hoy no ha sido un buen día, pero no voy a perderme a mí mismo por esto. No sabía que aquella frase, simple y silenciosa, sería la primera pieza del cambio que estaba por venir. Un cambio que no comenzó con dinero, ni con suerte, ni con oportunidades externas, sino con algo mucho más poderoso: la actitud con la que eligió enfrentar su dolor. Los días de Andrés parecían todos iguales, pero no lo eran. Cada uno traía consigo pequeñas batallas que nadie veía. A veces se despertaba antes del amanecer con un nudo en el estómago, pensando en cómo pagaría el alquiler del mes. Otras veces, era su madre quien lo llamaba para decirle que no se había sentido bien,
pero que no se preocupara, aunque él sabía que debía preocuparse. Y aunque muchos pensaran que era fuerte, había noches en las que, en la soledad de su cuarto, la fortaleza se desgastaba. La carpintería era lo poco que le daba estabilidad. Allí encontraba un ritmo, una especie de refugio. El olor a madera, el sonido constante de la sierra, la textura áspera de los tablones. Todo eso le recordaba que aún podía crear algo con sus manos, algo útil, algo bueno. Pero ese refugio también tenía grietas. El pueblo estaba cambiando. Las grandes tiendas ofrecían muebles más baratos, aunque de peor calidad, y la gente comenzaba a preferir lo inmediato a lo hecho con esmero. Cada semana llegaban menos clientes, y los que llegaban pedían descuentos imposibles. Andrés intentaba sonreír, mantenerse amable, ofrecer calidad, pero aún así las ventas caían. Y aunque él ponía lo mejor de sí, la realidad lo presionaba por dentro. Un día, mientras barría el taller, recordó algo que su padre solía decir: la madera habla. Si estás tenso, se quiebra. Si estás en paz, fluye. Andrés sonrió un poco. Extrañaba a su padre. Extrañaba esa sensación de seguridad que tenía cuando él vivía. Pero la sonrisa duró poco, porque ese mismo día llegó la factura de la luz, y era más alta de lo esperado. Otra preocupación más para su carga. Por las noches, Andrés solía sentarse en un banco del parque a mirar el cielo. Los vecinos pasaban, algunos saludaban, otros no. Y él se hacía una pregunta simple: ¿algún día todo será un poco más fácil? Pero nadie respondía a esa pregunta, solo el silencio, un silencio que agotaba. Aún así, había algo en el que se negaba a hundirse. Quizás era costumbre, esperanza o simple terquedad, pero cada mañana se levantaba, se ponía sus botas gastadas y se repetía: hoy voy a hacer lo mejor que pueda. Y lo hacía, aunque por dentro a veces se sintiera derrotado. Un jueves por la tarde ocurrió algo que lo marcó. Entró al taller un cliente, un hombre de traje, con prisa, con cara de estrés. Pidió una pequeña mesa con urgencia. Andrés la hizo con esmero, cuidando cada detalle. Cuando se la entregó, el hombre apenas la miró y espetó: ¿por esto estoy pagando tanto? La frase fue como un golpe. Andrés tragó saliva, no respondió. No quería problemas, pero por dentro le dolió. La actitud de aquel hombre era un recordatorio de que su trabajo era invisible para muchos. Aún así, respiró hondo y dijo: si no está como usted la necesita, puedo ajustarla. El hombre no respondió, simplemente se fue. Y Andrés se quedó allí, viendo cómo se cerraba la puerta, pensando en cuántas veces había dado más de lo que recibía. Esa noche, mientras caminaba a casa, sintió un cansancio diferente. No era físico, era emocional, como si la vida le estuviera diciendo: basta ya. Pero en lugar de derrumbarse, Andrés hizo lo que siempre hacía: siguió caminando. Un paso, y luego otro, sin saber que muy pronto el mayor cambio de su vida llegaría disfrazado de dificultad, porque la vida es así. A veces te empuja al borde del abismo solo para obligarte a descubrir de qué estás hecho. Las semanas pasaron y la tensión en el taller se hizo insostenible. Había días en los que no entraba nadie, días en los que solo se oía la escoba de Andrés arrastrándose por el suelo y el tic-tac del viejo reloj de pared, que parecía recordarle, segundo a segundo, que el tiempo seguía avanzando aunque las oportunidades no llegaran. Una tarde gris, de esas que anuncian lluvia sin decidirse a caer, el dueño del taller se le acercó con un gesto que Andrés reconoció al instante. Era ese tipo de gesto que intenta suavizar una noticia que no tiene suavidad posible. Andrés, tenemos que hablar. Y ese tenemos que hablar ya lo decía todo. El dueño respiró hondo. No quería hacer esto, se notaba,
pero la realidad lo obligaba. La situación es muy difícil. Las ventas ya no alcanzan y tendré que prescindir de uno de ustedes. Andrés no respondió. No podía. Sentía un vacío en el pecho, como si el corazón se le hubiera caído al estómago. Eres un buen trabajador, Andrés, un gran hombre, pero también eres el último que llegó. Espero que lo entiendas. Y claro que lo entendía. ¿Qué podía decir? No había discusión, no había argumento, no había culpa. Solo había necesidad, y él era la pieza más fácil de quitar. Andrés asintió lentamente. Gracias por avisarme, fue todo lo que logró decir, porque cualquier otra palabra se habría quebrado en su voz. Salió del taller caminando despacio, sintiendo que el suelo pesaba más que nunca. El aire olía a tormenta y, por dentro, él también se sentía así, cargado de nubes a punto de estallar. Cuando llegó a casa, encontró a su madre sentada a la mesa, doblando ropa. ¿Cómo te fue, hijo? Andrés forzó una sonrisa. Bien, mamá. Solo estoy cansado. No quería preocuparla. Ella ya tenía suficientes preocupaciones como para añadirle una más. Pero esconder la verdad no hacía que dejara de doler, solo lo hacía sentir más solo. Más tarde, mientras preparaba un poco de arroz, su teléfono vibró. Era un mensaje del banco, recordándole un pago atrasado. Cerró los ojos por un segundo, respiró hondo. Su mente se llenó de preguntas. ¿Y ahora qué? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a cuidar de mi madre? La ansiedad subía rápido, como un incendio. Pero justo cuando sintió que el miedo lo consumiría, recordó algo en lo que siempre había creído, que la vida nunca te cierra todas las puertas, que incluso en los momentos más oscuros, hay pequeñas rendijas de luz escondidas. Aún así, el golpe era fuerte, muy fuerte. Esa noche apenas durmió. Se quedó despierto mirando el techo, escuchando el viento golpear las tejas. Todo parecía frágil, todo parecía a punto de romperse. Su mente, acorralada, hacía lo que cualquier mente hace en esa situación, exageraba los peligros, imaginaba los peores escenarios, buscaba salidas que parecían imposibles. Al día siguiente, decidió caminar por el pueblo para despejarse. Miró los comercios, las casas, los niños corriendo en la plaza. Todo seguía igual. Todo seguía su ritmo, menos él. Él estaba detenido, bloqueado. Se detuvo frente a una ferretería, no para comprar algo, no podía permitírselo, sino porque había un gran espejo en la entrada. Y cuando se vio reflejado, algo dentro de él dolió. Se veía agotado, preocupado, pero sobre todo, se veía vencido. Y esa palabra, vencido, era la única que no quería aceptar. Pero tampoco sabía cómo levantarse. ¿Cómo se empieza de nuevo cuando se está roto por dentro? Decidió entrar en una pequeña capilla cercana. No era muy religioso, pero ese lugar siempre le transmitía calma. Se sentó en un banco y bajó la mirada. Dime qué hacer, susurró. Y no hubo respuesta. No una voz, no un milagro. Solo silencio. Un silencio que dolía, pero que también lo dejaba pensar. Salió de allí con la mente pesada. Y justo al llegar a la esquina, ocurrió algo inesperado. Un hombre que venía distraído tropezó con él, derramando una bolsa llena de herramientas. Disculpa, de verdad, disculpa, amigo. Andrés se agachó para ayudarlo sin pensarlo. No se preocupe, son cosas que pasan. El hombre sonrió. Gracias. Ya no todos ayudan. Se ve que tienes buena actitud, ¿buena actitud? Dos palabras simples, pero que le calaron hondo,
porque eran justo lo contrario a lo que Andrés sentía por dentro. Aquella frase se quedó resonando en su cabeza mientras volvía a casa, sin saber qué sería la chispa que comenzaría a moverlo en otra dirección. Ese fue el inicio del verdadero cambio. No el despido, no la deuda, no el cansancio, sino el descubrir que, a pesar de todo lo que estaba enfrentando, aún tenía algo que nadie podía quitarle, su actitud. Y cuando comprendió eso, aunque fuera solo un poco, todo comenzó, muy lentamente, a cambiar. Aquella tarde, después de ayudar al hombre que había derramado sus herramientas, Andrés volvió a casa caminando despacio. Las palabras buena actitud seguían resonando en su mente. Era extraño. Su vida era un caos, tenía miedo, tenía incertidumbre, pero aún así, alguien que no lo conocía había sido capaz de ver algo bueno en él, algo que él mismo había olvidado que poseía. Se sentó a la mesa, encendió una vela y dejó que la llama lo acompañara. Observó cómo se movía con la leve brisa que entraba por la ventana y pensó, si esta pequeña llama permanece encendida aunque la brisa la mueva, ¿por qué yo no? Era un pensamiento pequeño, pero suficiente para abrir una grieta en la oscuridad. A la mañana siguiente, tomó una decisión que parecía simple, aunque no lo era. Se dijo a sí mismo, voy a intentar una cosa más, solo una. No puedo rendirme todavía. Y así, sin tener claro qué haría, salió a caminar por el pueblo. Pasó por la carpintería, por la ferretería, por la plaza donde jugaban los niños. Todo parecía igual, pero él no. Su mente estaba inquieta, como si buscara una señal que aún no sabía interpretar. De repente, vio algo que le llamó la atención. En la plaza había un viejo banco de madera, desgastado, roto por un extremo. La gente evitaba sentarse allí. Algunos incluso hacían comentarios, ese banco ya no sirve, deberían tirarlo. Andrés se acercó, tocó la madera dañada, y allí, en ese trozo roto que todos ignoraban, sintió un impulso extraño. Puedo arreglarlo, pensó. Pero también pensó en todas las razones para no hacerlo. Nadie se lo había pedido, nadie le pagaría, nadie se lo reconocería. Podría simplemente seguir caminando, como todos los demás. Sin embargo, esta vez no siguió de largo. Volvió a casa, tomó sus viejas herramientas y regresó a la plaza. Se arrodilló frente al banco y comenzó a trabajar. La gente pasaba y lo miraba, algunos con curiosidad, otros con indiferencia. Pero Andrés no esperaba aplausos, solo quería hacer algo que le recordara quién era. Mientras te cuento esta historia, me gustaría saber desde qué rincón del mundo me escuchas. Siempre leo tus comentarios y me hace sentir que no estoy hablando solo. Cuéntame desde dónde me acompañas. Andrés siguió concentrado en el banco. Le tomó horas, le tomó paciencia, le tomó una fuerza que no sabía que tenía. Y cuando terminó, el resultado no era perfecto, pero era hermoso. Era un banco que había vuelto a la vida. Una señora mayor se le acercó. ¿Usted lo arregló? Andrés sonrió levemente. Sí, señora. Solo necesitaba un poco de cariño. Ella lo miró con ternura. Ojalá todos tuviéramos sus manos, hijo, y su actitud. Otra vez esa palabra, actitud. Y esta vez, en lugar de sentir un golpe, sintió una luz. Durante los días siguientes, Andrés comenzó a buscar lugares en el pueblo que necesitaran ayuda. Una maceta rota, una puerta que chirriaba, una tabla suelta en la escuela. No cobraba, no pedía nada. Simplemente lo hacía porque le nacía del corazón, porque lo conectaba con algo que había olvidado, la sensación de ser útil. Pero cada acto que hacía, por pequeño que fuera, provocaba algo que él no veía. La gente comenzaba a notar su presencia.
Ya no era el muchacho que había perdido su trabajo. Era el hombre que ayudaba, el hombre que hacía algo sin pedir nada a cambio. Y así, su nombre comenzó a pasar de boca en boca, acompañado de frases como, ese Andrés tiene un corazón de oro, ese muchacho no se rinde, ese hombre tiene actitud. Y sin que él lo supiera, la vida estaba comenzando a moverse a su favor. Muy despacio, muy silenciosamente, pero se estaba moviendo. Lo que Andrés no imaginaba era que una de esas personas que lo observaba desde lejos no solo admiraba su trabajo, sino que estaba a punto de cambiar su destino para siempre. Los días comenzaron a sentirse diferentes. No porque la vida hubiera dejado de ser difícil, sino porque Andrés ya no se sentía a la deriva. Tenía un propósito, aunque fuera pequeño, aunque fuera silencioso. Cada mañana se despertaba con la intención de hacer algo bueno, algo que sumara, algo que dejara una huella donde antes solo había deterioro. Un sábado por la mañana, mientras reparaba el marco de una ventana en la escuela del pueblo, unos niños se acercaron a observarlo. ¿Por qué haces eso si no te pagan?, preguntó uno con total inocencia. Andrés sonrió. Porque las cosas bonitas merecen seguir siéndolo, aunque nadie pague por ello. Los niños se miraron entre ellos, confundidos pero fascinados, y sin entenderlo del todo, comenzaron a ayudarle. Uno le sostenía los clavos, otro le pasaba la madera, otro barría el polvo. Y mientras trabajaban juntos, Andrés recordó algo que había olvidado hacía mucho tiempo, la simple alegría de crear. Pero aunque su espíritu se fortalecía, su bolsillo seguía vacío. Sus ahorros estaban casi agotados, y todavía había noches en las que el miedo regresaba. No porque dudara de lo que estaba haciendo, sino porque la realidad material golpea, por mucha fe que se tenga. Sin embargo, cada vez que ese miedo aparecía, algo pequeño sucedía que lo devolvía al camino, una sonrisa, un gracias, un gesto amable. Y así, paso a paso, su corazón se mantenía firme. La gente empezó a buscarlo con más frecuencia. Una señora le pidió que le arreglara un estante. Un joven le preguntó si podía reparar una puerta. Un comerciante necesitaba que le ajustara una mesa. No eran grandes trabajos, ni muy bien pagados, pero eran oportunidades, eran señales. Y lo más importante era que cada trabajo que hacía llevaba algo más que habilidad, llevaba su actitud. Y eso era lo que más se notaba. Una tarde, mientras ajustaba un banco a la entrada de una panadería, la dueña salió con un pan recién horneado. «Toma, hijo. Te lo has ganado», le dijo con una sonrisa. Andrés intentó negarse, pero ella insistió. «No es un pago, es un agradecimiento». Aquel detalle lo conmovió más de lo que esperaba. A veces, la vida no te da grandes recompensas, pero te da señales de que vas por el camino correcto. Sin embargo, lo que Andrés no sabía era que otra persona lo tenía en la mira. Un hombre que lo había estado observando en silencio durante varios días. Un hombre que veía más allá de los pequeños arreglos. Un hombre que veía la manera en que Andrés hablaba, servía, sonreía, escuchaba. Un hombre que no estaba buscando un carpintero, sino a alguien con un corazón firme. Y ese hombre, sin que Andrés lo imaginara, estaba a punto de acercarse a él. Una tarde de viento suave, mientras Andrés aplicaba aceite protector sobre la madera del banco reparado, sintió que una sombra se acercaba. Levantó la vista. Un hombre de unos 50 años, de semblante sereno pero decidido, lo observaba. «Tú eres Andrés, ¿verdad?» «Sí, señor». «¿Lo conozco?» «No, pero yo te he estado viendo trabajar estos días». Andrés se ajustó la gorra, un poco nervioso. ¿Hice algo malo? El hombre soltó una risa suave. Al contrario. Has hecho algo muy bueno.
La frase quedó flotando en el aire. El viento sopló, la tarde se detuvo, y el corazón de Andrés también. Aquel momento, ese instante en que alguien reconoce lo que hace sin que tú lo hayas pedido, estaba a punto de convertirse en el puente hacia el mayor cambio de su vida. Y todo, gracias a algo que muchos subestiman, pero que lo cambia todo, su actitud. El hombre se presentó. Mi nombre es Ricardo. Tengo un pequeño taller de muebles finos a unas cuadras de aquí. Llevo meses buscando a alguien que no solo sepa trabajar la madera, sino que tenga corazón. Porque la madera, hijo, la madera responde al alma de quien la toca. Hizo una pausa. He visto a muchos carpinteros buenos, talentosos, pero a ninguno con tu actitud. El pecho de Andrés se apretó. Era como si algo dentro de él quisiera derrumbarse y levantarse al mismo tiempo. ¿Qué intenta decirme, señor?, preguntó con un hilo de voz. El señor Ricardo sonrió con tranquilidad. Quiero que trabajes conmigo. Quiero enseñarte mi oficio. Quiero darte un lugar digno para crear. Y si lo haces bien, quiero que mi taller sea tuyo algún día. El mundo de Andrés se detuvo, literalmente. El ruido de la calle se apagó. El viento dejó de sentirse. Todo lo que había conocido, todo lo que había perdido, todo lo que lo había hecho sufrir, de repente cobró sentido. ¿Por qué yo?, alcanzó a preguntar. Y la respuesta fue tan simple como abrumadora, porque cuando la vida te golpeó, tú seguiste dando. Y alguien que sigue dando, incluso cuando no tiene mucho, merece recibir más de lo que imagina. Andrés sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No era tristeza, era alivio. Era la sensación de que todas las pequeñas decisiones que tomó en silencio, aquellas que nadie vio, aquellas en las que dudó de sí mismo, aquellas en las que casi se rindió, estaban siendo honradas. El señor Ricardo le tendió una llave. Ven mañana al taller. Hablaremos del resto. No tengo prisa, y no quiero que tú la tengas. Andrés tomó la llave con cuidado, como si fuera algo frágil. Y quizás lo era. Era frágil y poderosa al mismo tiempo, porque aquella llave no solo abría una puerta. Abría un futuro. Un futuro que no llegó por suerte, ni por contactos, ni por casualidad. Llegó porque, incluso en sus peores días, Andrés eligió algo que mucha gente olvida, su actitud. Y así, con una llave en la mano y el corazón latiendo fuerte, comprendió que la vida siempre está mirando. Siempre. Aunque pienses que nadie te ve, aunque sientas que tus esfuerzos se pierden en el aire, aunque creas que ya no queda esperanza. La vida mira, la vida escucha, y la vida responde de formas inesperadas, en momentos impredecibles, y casi siempre, cuando más lo necesitas. Esa noche, Andrés llegó a casa con la llave en la mano y una luz en la mirada que no había tenido en mucho tiempo. Su madre lo vio entrar y supo que algo había cambiado. ¿Estás bien, hijo? Andrés respiró hondo, como si por fin pudiera llenar sus pulmones después de semanas de asfixia. Sí, mamá. Esta vez, de verdad, estoy bien. Se sentó a la mesa y observó la llave como quien mira un pequeño milagro. Porque eso era, un milagro que no vino del cielo, sino de la elección de seguir adelante, aun cuando todo parecía perdido. Y mientras miraba esa llave, entendió con claridad que la vida no le había regalado una oportunidad. Se la había ganado. Con cada gesto, con cada día que eligió ser amable teniendo motivos para no serlo, con cada acto de bondad que dio sin esperar nada, con cada mañana que se levantó aunque el miedo pesara. A veces pensamos que nuestras acciones se pierden en el vacío, que nadie ve lo que hacemos, que no importa. Pero sí importa. Importa más de lo que imaginamos. La actitud no cambia las circunstancias de un día para otro,
pero cambia la forma en que caminamos a través de ellas. Y cuando tú cambias tu forma de caminar, la vida cambia las puertas que se abren a tu paso. Y aquí, antes de despedirme, quiero preguntarte algo que nace del corazón: ¿qué actitud estás eligiendo tú hoy, en medio de lo que sea que estés viviendo? Me encantaría leerte. De verdad, cada comentario cuenta una historia y me fascina sentir que caminamos juntos. Si esta historia te ha tocado, si te ha recordado tu propia fuerza o te ha hecho pensar en algo que estabas olvidando, te invito con todo cariño a suscribirte, dejar un comentario y compartir este video con alguien que lo necesite. A veces, una historia no cambia el mundo, pero sí cambia el día de una persona. Y a veces, cambiar un día es suficiente para empezar de nuevo. Gracias por escuchar, y recuerda, tu actitud lo cambia todo.